gracias le doy a Dios por este hermoso privilegio, por permitirme estar hoy aquí en este lugar. Bueno, en el marco que estamos nosotros en esta semana en nuestra convención misionera y también con nuestro propósito de MM33, su mandato, nuestra misión, entonces en esta mañana pues vamos a estudiar las provisiones necesarias que nosotros necesitamos para completar la obra de Jesús. Pero quiero colocarlos en contexto. Vamos a estudiar el primer capítulo del libro de los Hechos, pero el capítulo 1 es elemental para tener un entendimiento de la vida cristiana, porque allí en el capítulo 1 de los Hechos es donde la iglesia es fundada, y allí en ese capítulo es donde la iglesia recibe la comisión de ser y hacer. Pero para que la primera iglesia pudiera ser y hacer, porque recordemos cuál fue el mandato: ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y esa iglesia tuvo una explosión por un transcurso de 30 años. Tuvo que haberlo hecho muy bien, ¿cierto? Porque ellos llegaron también hasta la capital del mundo, que en ese momento era Roma. Y gracias a que esa iglesia lo hizo, también nosotros hoy tenemos iglesia. Pero ellos, ¿qué tuvieron que tener? Una provisión de parte de Dios. Y nosotros hoy en día también tenemos que tener una provisión de parte de Dios. Nadie puede hacer una tarea si no tiene las herramientas adecuadas, ¿cierto? Yo no puedo mandar, por ejemplo, a un carpintero a construir, no sé, una mesita o un chifonier si no tiene las herramientas adecuadas. Entonces, Jesucristo le dejó las herramientas adecuadas a su iglesia. En Hechos capítulo 1, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, Jesucristo les da el equipamiento completo a la iglesia para que puedan cumplir la tarea. Luego en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia nace, ya con ese equipamiento pues ellos se van y empiezan a actuar. Aquí en Hechos capítulo 1 aprenderemos lo que es el equipamiento completo para continuar la obra de Jesús. Y si la obra de Jesús está retrasada, no es por falta de equipamiento, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de voluntad. Cuando Jesucristo supo que Él ya se iba a ir para el cielo, le dejó un último testamento a la iglesia. Nosotros sabemos que si hay de pronto una persona que tiene muchas posesiones importantes, se preocupa por dejar un testamento, ¿verdad? Entonces Jesucristo se preocupó por dejarle un testamento a la iglesia. Y este testamento consta de todas las herramientas apropiadas para que nosotros hoy podamos completar la obra de Jesucristo. Y la iglesia hoy en día se encuentra en una cuenta regresiva. Nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros debemos realmente hacer la obra eficaz dentro de su plan. Y para esto Jesús nos dejó 6 cosas que son provisiones necesarias para cumplir su obra. ¿Ustedes quieren conocer eso? ¿Les interesa? De casualidad ustedes se han preguntado, bueno, pero ¿cómo hago yo para hacer la gran comisión de una manera efectiva? ¿Será que yo sí estoy capacitado? ¿Será que sí seré yo el elegido de parte de Dios para continuar con su obra? Estas son preguntas que nosotros a veces hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, para quienes toman nota, el título de hoy se llama Las provisiones necesarias para completar la obra de Jesús. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11. Yo lo voy a leer aquí, tengo una versión NBI. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo.
luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero yo dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo, mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Amén. Y veremos a la luz de esta palabra y trataré de dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las provisiones necesarias para completar la obra de Jesús? Aquí vamos a encontrar que Jesús nos dejó el mensaje apropiado, la manifestación apropiada, el poder apropiado, el misterio apropiado, la misión apropiada y el motivo apropiado. Para quienes tomen nota, no se preocupen, vamos a irlo estudiando punto por punto. Pero lo que yo quiero explicar y resaltar es que a nosotros como iglesia no nos falta nada. Tenemos otro apoyo en el versículo de Efesios 1:3. Gracias. Efesios 1:3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todas las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y en Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. Si notamos allí dice que con toda bendición espiritual de Cristo. Cristo ya pagó el precio. Cristo nos dio ese regalo de gracia. Y en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Eso quiere decir que a la iglesia, a usted y a mí, no nos falta nada para cumplir con la tarea. No nos falta nada. Todo lo tenemos de manera total y completa. No nos falta ningún ingrediente para completar su obra. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces nosotros vamos a estudiar las 6 partes básicas del equipo que el Señor nos da. Y la primer provisión que el Señor nos da, y la encontramos en este mensaje, es el mensaje apropiado. Para cumplir de manera eficaz la tarea que el Señor nos dio, la cual es una obra de enseñanza, nosotros debemos saber el contenido de lo que nosotros vamos a dar, ¿cierto? Entonces Jesús nos lo explica en el versículo 1 del capítulo de Hechos que estamos viendo hoy. Veamos otra vez el versículo 1. Cada uno allí en su Biblia, mírelo, dice: me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Y por cuánto tiempo es que Jesús les enseñó? Allí también encontramos la respuesta. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Ahora, Jesús, ¿por cuánto tiempo les enseñó a los discípulos? Desde que él empezó su ministerio, ¿cierto? Mientras que caminó con ellos, mientras que caminó en su ministerio, escogió a los 12 discípulos, caminó con ellos enseñándoles la palabra, haciendo milagros, prodigios, ¿cierto? Jesús
también les enseñó a través del cumplimiento de la palabra misma en su vida, a través de su pasión, su muerte, su crucifixión, su resurrección, y aún después de resucitado, cuando estuvo con ellos durante 40 días, hasta ese último momento cuando Él fue llevado arriba, Él les enseñó. Él les enseñó porque Él quería que tuvieran el mensaje apropiado. Él fue muy cuidadoso en enseñarles. ¿Y por qué Él fue tan cuidadoso? Pues porque nosotros no tenemos nada que enseñarle al mundo si no sabemos nada. Nosotros no tenemos nada de qué hablar si no sabemos nada. ¿Qué vamos a ir a decir si no sabemos? ¿Cierto? Y nosotros hoy en día tenemos todo ese conocimiento de verdad. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde creemos? En la Biblia. Muy bien, muchas gracias. La palabra de Dios es el contenido básico para todo el ministerio cristiano. Es por esta razón que la Biblia enfatiza de manera tan fuerte en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Nosotros a veces, los que somos padres o los que somos, mamá o papá, le damos un consejo a nuestros hijos, y sí es válido, obviamente, porque pues somos su autoridad. Pero si nosotros aprendemos a reprender a nuestros hijos o a corregirlos a través de la palabra, yo he aprendido que la palabra de Dios es la única que llega a la conciencia del ser humano. Entonces, si nosotros conocemos esa palabra de verdad, por eso es que es tan importante que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios, que nosotros vivamos llenos de la palabra de Dios, que nosotros nos esforcemos por leer y conocer el contenido de la palabra de Dios. Porque así como los apóstoles estuvieron equipados porque supieron cuál era la palabra correcta, nosotros hoy en día también tenemos esa palabra de verdad para tener una doctrina sana que declarar. Nadie está equipado menos que conozco la palabra de Dios, ¿cierto? Y nosotros estamos aún casi que mejor equipados que lo que estuvieron ellos. ¿Por qué? Ustedes mismos lo acaban de decir. Porque todo lo que Jesús vivió está escrito en los evangelios, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, y mejor aún porque nosotros tenemos una Biblia que aún contiene el Antiguo Testamento. Así es de que no hay excusa para la ignorancia de un creyente hoy en día. ¿Cuál excusa vamos a tener? Si de pronto nosotros tenemos una Reina Valera, que a veces es un lenguaje un poco complicado, pero gracias a Dios nosotros aquí en Colombia contamos hasta con más versiones. Tenemos unas versiones más actuales. Si no entienden esta, pues busco en la otra. No hay ninguna excusa. Y no sé si ustedes ahorita durante este tiempo de convención misionera pudieron estudiar que hay países, o si lo saben, que hay países que no tienen la posibilidad de tener una Biblia. Gracias a Dios nosotros la tenemos. Así es de que no hay ninguna excusa para no tener nosotros un conocimiento de verdad y tener el contenido correcto del cual debemos declarar. Ayúdame a predicarle al que está a su lado. Dígale: usted tiene el mensaje apropiado. Usted tiene el mensaje apropiado. Su Biblia es el mensaje apropiado. En segundo lugar, la segunda provisión que Dios nos dio es la manifestación apropiada. Había más que tan solo hechos. Había que tener una emoción vital dentro de ellos. Y eso vino, miremos el versículo 3 de Hechos, que es el que estamos estudiando. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, durante 40 días. Ellos no solo tuvieron el mensaje apropiado, tuvieron la manifestación apropiada. Ellos debían tener la confianza de que Jesucristo era quien decía que era, ¿cierto? Ellos no iban a salir a anunciar un Salvador muerto. Como ustedes saben, algunos críticos han dicho que Jesucristo no resucitó, que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesucristo. Pero ustedes se pueden imaginar a los apóstoles allí todos desordenados,
en puntitas, pasando frente al ejército romano, tratando de correr una gran piedra en silencio que no los escucharan, para robarse el cuerpo de Jesús, y luego 10 o 12 de ellos salir y morir como mártires por un cuerpo muerto robado. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Eso no tiene nada ni de vital ni de emocionante. Entonces ellos fueron conmovidos porque creyeron que Jesucristo estaba vivo. Jesús supo cuán era tan importante que ellos tuvieran esa manifestación y de verdad supieran que Él estaba vivo. Por eso fue que fue importante que Él, después de haber resucitado, se presentara ante ellos y estuviera con ellos. Yo no puedo encontrar nada emocionante de ir y anunciar algo acerca de un hombre muerto. En cambio, yo sí puedo encontrar algo emocionante de ir y anunciarle al mundo acerca de un Jesucristo vivo, de un Jesucristo real, ¿cierto? Hubieron muchas y múltiples pruebas de que Cristo era el mismo Cristo que había estado en la cruz y que había sido resucitado. Él se les apareció a los discípulos, caminó con ellos, comió con ellos, estuvo en diferentes momentos. Aún Tomás, que fue más incrédulo, dijo: hasta que yo no toque sus llagas no creeré. Y Jesucristo permitió que él tocara la llaga en su mano y en su costado, ¿cierto? Entonces ellos supieron que él era el mismo Cristo y esto selló la fe de ellos. Y qué verdad tan tremenda, hermano, usted y yo conocer que nosotros creemos en un Cristo vivo. Si yo no creyera que Cristo vive en mi corazón, yo no gastaría mi tiempo predicando el Evangelio. Estaría haciendo otra cosa. Y quizás, como dijo el pastor Giovanni, estaría por allá en un estrato 4, no sé, buscando llegar a un estrato 4. Pero no estaría haciendo esto, ¿cierto? Qué verdad tan tremenda. Y qué prueba tan positiva, hermano. Saber que nosotros creemos en un Jesucristo resucitado, en un Cristo que está vivo de entre los muertos. Él es tan real para mí como lo fue para esos discípulos. Pero yo no lo he visto con mis ojos humanos. Lo he visto a través de los ojos de la fe, ¿cierto? Porque Cristo se nos ha manifestado a usted y a mí de una manera diferente y personal. Cada uno piense allí, pídale a Dios que le recuerde en qué momento Dios se manifestó a su vida. Cómo ha sido que Dios se ha manifestado y ha sido real. Entonces, así como Dios se le ha revelado a usted, usted tiene la manifestación adecuada. Quiere decir que ya tenemos dos provisiones de parte de Dios. Ya tenemos el mensaje adecuado y tenemos la manifestación adecuada. En tercer lugar, ellos tuvieron el poder adecuado. Esto lo vamos a ver ahorita en el versículo 4 y 5 y al principio del verso 8. Pero pues ellos tenían ya todas estas instrucciones y ellos no podían ser como un jinete que se subió a su caballo y empezó a cabalgar ahí. Y pues, ¿para dónde voy? ¿No es cierto? Ellos tenían que tener una dirección. Ellos tenían que tener un poder. Y este hace referencia al poder del Espíritu Santo. Ellos no lo podían hacer por sí mismos. Inclusive teniendo la manifestación adecuada, inclusive teniendo el mensaje adecuado, no lo pueden hacer por sí mismos. Deben tener el poder del Espíritu Santo porque este es el interruptor de encendido para que nosotros podamos ir y continuar la obra de Jesús. Veamos en el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. La implicación era porque ellos estaban listos para salir corriendo. ¿Ustedes se pueden imaginar la alegría de los discípulos al ver a Jesús allí? No, pues es cierto, sí resucitó, o sea, esto sí funciona, sí es real. Los judíos habían estado esperando por toda su vida un Mesías que viniera y estableciera su reino. Y estaba allí, un Dios vivo, un Dios real. Él estaba diciendo que él era el rey, ¿cierto? Ellos estaban emocionados. Y esto me hace acordar de un famoso entrenador de fútbol americano que gastó 25 minutos motivando a su equipo para que salieran a correr allá, a participar en un partido, y salieron corriendo.
y encontraron la puerta cerrada. Jesús está haciendo igual con ellos. Esperen, no salgan a correr, aunque tienen toda la motivación y aunque saben que lo que está sucediendo es real, esperen, no salgan. ¿Qué debían esperar? La promesa del Padre, ¿cierto? La promesa del Padre, la cual habéis oído de mí, les dijo él. No vayan a ningún lugar hasta que no tengan el poder adecuado. Pero este es un buen consejo, ¿se dan cuenta? Jesús cómo nos ama y cómo nos cuida. Entonces vayamos al versículo número 5. Notará que la promesa del Espíritu Santo es definida en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. Jesús dijo en repetidas ocasiones en el Evangelio de Juan: yo oraré al Padre y Él enviará sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Y el Padre dijo: si Jesús cumple con su obra, yo cumpliré con enviarles el Espíritu Santo. Entonces les dijo: quédense aquí, no vayan a ningún lugar, porque no dependía del propio esfuerzo de ellos, y no depende tampoco de nuestro propio esfuerzo. Depende de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una verdad posicional y no tiene que ver nada con lo que usted hace o yo hago. Nada tiene que ver ni se va a truncar con ninguna de nuestras actividades, porque el Espíritu Santo nos va a bautizar y nos va a usar donde quiera que nosotros estemos. Miremos en 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo dice de manera muy simple: cuando reciben a Jesucristo, en este punto usted es bautizado en el cuerpo por el Espíritu Santo. Esto sucede cuando usted es salvo. Entonces todo creyente, en el momento en que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es salvo y el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Así es de que usted se preguntará: ¿pero esto qué es? Es la acción mediante la cual el Espíritu Santo viene y lo coloca a usted dentro del cuerpo de Cristo. Y esto viene como un regalo de Dios. No tiene nada que ver con que nosotros lo generemos, porque viene mediante la gracia. Veamos el versículo 8, el cual nos da un poquito más de entendimiento al respecto de este punto. Dice: pero recibiréis, ¿qué es la palabra que usa allí? Poder. Muy bien. Pero recibiréis poder después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y esa palabra poder viene de una palabra dunamis, que significa dinamita. No sé si alguien de pronto por televisión ha visto una explosión de dinamita. Es algo que muy fuerte, poderoso. Entonces así es el poder que Dios nos está dando. Es: recibiréis poder después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y la palabra sobre quiere decir que viene de gracia. Usted no la genera desde abajo, usted no la genera desde adentro de usted, no la genera por las personas con las que usted se rodea. Es un regalo que Dios le ha dado de gracia. Y usted y yo ya poseemos ese regalo una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a leer en Efesios 5, 17 y 18. Lo indica: al resignar su propia voluntad y ceder al Espíritu de Dios, el cual ya está en usted. La palabra de Dios nos lo afirma: ya está en nosotros el Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos hacer es ceder nuestra voluntad al control del Espíritu Santo. Por eso al comienzo yo les decía que si la obra de Jesús se retrasa, no es porque no contemos con el equipamiento adecuado. Es una cuestión de decisión y de voluntad de nuestra parte. Así es de que de esta manera nosotros sabemos que ya tenemos el poder adecuado. Dígale al que está a su lado: usted tiene el poder adecuado.
Es decir, que en este punto usted ya tiene el poder adecuado, el mensaje apropiado, la manifestación apropiada y el poder apropiado. Ahora vamos a ver el cuarto punto, que es el misterio apropiado. Y esto es cuando Jesús venga a reinar como rey. Esto fue lo que apasionó a los discípulos. Todo judío a lo largo de su vida estaba esperando que el Mesías viniera y estableciera aquí su reino, ¿cierto? Y aquí estaba el Mesías resucitado, viviendo entre ellos estaban con él estaba hablando de un reino y él estaba diciendo que él era el rey. Ellos estaban súper emocionados, y con esto en mente miremos lo que él les dice en el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Este es el misterio apropiado. Nosotros no sabemos cuándo es que Jesucristo va a venir por segunda vez. Pero ¿se imagina si Jesús nos lo hubiera dejado escrito? Quizás algunas generaciones hubieran dicho: no, pues Jesús se pone a regresar, no me interesa, vivo como quiera. Y quizás entonces la generación que esté cerquita del regreso de Jesús esté fuera de control. Terrible, ¿verdad? Entonces Jesús dice: pero es que este no es el punto, señores. Ustedes tienen todo el conocimiento completo acerca del reino. El único ingrediente que les falta saber es saber cuándo va a suceder la segunda venida de Jesucristo. Y entonces nos apoyamos en el versículo de Lucas 19:13, que dice: ocúpense hasta que venga. Ese ocúpense es trabajen en la obra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Él no dice: no, pues simplemente quédense allí dormidos y espérense hasta la noche cuando ya no hay nada que hacer. No, trabajen. Es un llamado, ¿verdad? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene bajo su propia potestad. Dejemos a Dios hacer lo que Él quiera en su soberanía. No nos angustiemos por aquellas cosas que no nos han sido reveladas. Angustiémonos y preocupémonos por aquellas cosas que Dios nos ha revelado y que no hemos puesto en práctica. Eso es lo que nos debe preocupar. Trabajar para la obra del Señor. Y como ninguno de ustedes ni yo sabemos cuándo es que Jesucristo va a venir, debemos estar preparados a todo momento, cada día, un día a la vez. Levantarnos y decir: quizás hoy venga el Señor. Pero entonces ese es el misterio apropiado. Así que usted y yo ya tenemos otra provisión, tenemos el misterio apropiado. La provisión número 5 es la misión apropiada. Vayamos allí al versículo 8. A la mitad del versículo 8 dice: ¿y me seréis qué? Testigos. Qué maravilloso que Jesús solamente nos llama a ser sus testigos. No les dice: vayan y sean teólogos. Ustedes no tienen que pararse frente a un público o frente a su familia o donde quiera que estén y dar grandes disertaciones acerca de la diferencia entre la homilética y la hermenéutica. Eso no lo tienen que hacer. Dios nos está llamando a ser sus testigos. Ustedes no tienen que ser un gran cerebro que sacude al mundo, ni tienen que ser todo un doctorado teólogo para poder comunicar, para poder hablar. Así que, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que vio algo y habla de eso que vio. Eso es un testigo. Yo fui testigo una vez en un juzgado. Había una vecina por mi cuadra y ella era una abuelita, ya bien abuelita, y ella vivía sola en esa casa. La habían comprado su mamá y su hermano, y ella, ya siendo mayor, vino a la casa de ella un sobrino, pero era un señor adulto, pero era un drogadicto. De verdad, una situación bien complicada. Y este señor quería reclamar el derecho de venir a vivir ahí en la casa con ella. Y pues como ella no lo dejaba por la condición de él la agredía mentalmente, la agredía
verbalmente, intentó agredirla físicamente, pero pues gracias a la intervención de los vecinos no lo hizo. Y yo tuve que ir al juzgado a dar testimonio de eso, o algunos vecinos, no todos, algunos fuimos, yo fui una de esas. Y allí en el juzgado a mí me preguntaron, bueno, díganos, ¿usted qué vio? ¿Usted qué oyó? ¿Y usted qué sintió? Y es increíble porque es lo mismo que nosotros encontramos en la Biblia en Primera de Juan 1:1. Dice, aquello que hemos oído y visto y nuestras manos palparon con respecto al verbo de vida, eso declaramos. ¿Se da cuenta? Eso significa ser un testigo. Usted no necesita dar grandes disertaciones teológicas. La gente se va a acercar y le va a decir, oiga, ¿usted conoce a Jesús? Entonces dígame cómo es que yo conozco a Jesús. Es fácil ser testigos de Jesús, no es difícil. Pero lo interesante es que aquí en el libro de Hechos esa palabra testigos viene de una palabra que es marturéis, y me seréis mis mártires. ¿Cuántos cristianos han muerto a través de llevar el evangelio que se han convertido en mártires? Y que la palabra testigos hace como una equivalencia a ser mártires, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, ¿será que usted está dispuesto a morir por Cristo? La mayoría de nosotros ni siquiera estamos dispuestos a morir por Él. Pero lo peor es que ni siquiera estamos dispuestos a vivir por Él. No hemos aprendido a hacer un sacrificio vivo. Y para que entendamos las diferencias les voy a poner el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, Isaac hubiera sido un sacrificio muerto. Pero Abraham hubiera sido un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque él estaba sacrificando a su hijo, estaba sacrificando sus sueños, las promesas que Dios le dio. Eso es ser un sacrificio vivo. Sacrificar todo lo que nosotros tenemos para la obra y la gloria de Dios. Entonces, él estaba dispuesto a hacerlo todo a causa de Dios, ¿cierto? Jesús no quiere que usted muera por Él, pero Él quiere que usted viva por Él, dando todo lo que usted tiene de sí, dispuesto a hacer un sacrificio vivo, un testigo vivo, ¿cierto? Un testigo es simplemente alguien que habla de Jesús. Y si usted conoce a Jesús, usted ya es un candidato perfecto para ser un testigo. Y la pregunta no es si usted quiere ser un testigo o no, sino la pregunta es si usted quiere ser un testigo de buena reputación o no. ¿Qué va a hacer con lo que usted conoce de Jesús? ¿Cierto? Así es de que si usted ha sido testigo de Jesús, usted ya tiene la misión apropiada. O sea que ya tenemos otra provisión de parte de Dios para poder completar su obra, ¿verdad? Y si nosotros vemos, Jesús mandó a los discípulos, vayan a Jerusalén y sean mis testigos, o sea, vayan y hablen allí, luego a Judea, luego a Samaria. Él no les dijo, organícense de esta manera, vayan y hagan un poco de cosas, no, vayan allí y sean mis testigos. Es el mismo mandato que Dios nos da hoy. Simplemente vaya, abra su boca y hable de Jesús donde Dios le ha puesto. Hable de Jesús en su casa, hable de Jesús en su trabajo, hable de Jesús en su colegio, en su universidad. Vaya y hable de Jesús. Sea testigo de lo que Jesús ha hecho en su vida, de lo que usted ha aprendido de Jesús. Simplemente es eso. Vaya y hable de Jesús. Dígale al que está a su lado, no pierda la oportunidad de ser un testigo de Dios. No pierda la oportunidad de ser testigo de Dios. Y mis amados, la primera iglesia lo hizo con excelencia. Y ellos no tenían más capacitación de la que tenemos usted y yo hoy en día. Vamos entonces para la última cosa que Dios nos dio como provisión. El motivo apropiado. ¿Sabe una cosa? Usted tiene que estar motivado para hacer las cosas. Los seres humanos hacemos las cosas por razones, no las hacemos porque sí. Y aquí vamos a aprender cuál es el motivo por el cual nosotros vamos a seguir llevando la obra de Cristo.
Había una vez un hombre que tenía una carreta, y la carreta iba jalada por una cabra, y la cabra no quería andar. Y el hombre estaba frustrado porque jalaba esa cabra y le daba golpes y la cabra no andaba. A alguien se le ocurrió colocarle una vara de bambú sobre la cabeza a la cabra, y aquí a pocos centímetros colgarle una zanahoria. Entonces la cabra vio la zanahoria que quería todo el día, alcanzar la zanahoria, ¿cierto? Empezó a caminar, y sin darse cuenta pues empezó a jalar la carreta. Entonces ese fue un motivo apropiado para la cabra, pero Jesús está a punto de revelarnos hoy cuál es el motivo apropiado para nosotros, ¿cierto? Veamos el versículo 9 de Hechos. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. ¿A quién le hubiera de pronto gustado estar allí en ese momento? Cuando Jesucristo fue llevado desde ese monte directo a las alturas. No sé, imaginarse qué tal el carro de Dios, el carro real de Dios allí pasando y una nube los ocultó de sus ojos. Una cosa maravillosa, ¿cierto? No hubo ni una escalera, no hubo un gancho, no hubo un elevador, no hubo una grúa, no hubo nada. Debió ser algo muy, muy maravilloso, ¿cierto? Y permítame usar mi imaginación, pero entre el versículo 9 y 10 de Hechos, que todos lo podemos ver allí, no hay una descripción de lo que pasó en el cielo cuando Jesús estaba siendo recibido arriba en el cielo, ¿cierto? No la hay. También es otra cosa que Dios no nos reveló. Pero me encantaría haber visto a Jesús subiendo, ese corte de ángeles allí recibiéndolo, su cuerpo glorificado, una reunión gloriosa. Ahora todos tendrían la confianza de que Él ya no iba a volver a sufrir, ya no iba a volver a ser azotado, ya no iba a volver a ser escupido, ya no iba a ser más mártir, ¿cierto? No más sudor, no más sangre, no más lágrimas. El Getsemaní se había acabado, el Calvario también se había acabado, la tumba estaba vacía, Jesucristo estaba en el cielo. Uy, qué cosa tan maravillosa, Señor. Hubiera sido maravilloso que nosotros hubiéramos podido estar allí. Hermoso, de verdad. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, ¿qué estaba pasando? Miremos el versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y esa palabra griega significa que fijaron su mirada en el cielo, estaban allí en shock. Pero más que estar en shock, tal vez ellos estaban anhelando a Jesús, como que, bueno, ahora sí lo perdimos. Nos quedamos sin Él, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, entre tanto, ellos estaban así en shock, con ese anhelo. Miremos allí. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí vienen dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pues lo cual suena como una pregunta como ridícula. A ver, ¿qué quiere decir? Pues a ver, mire, pues uno va para arriba, dos vienen bajando, semejante tráfico, pues ¿a dónde más quiere que esté mirando? Pero esa no es la implicación de la pregunta. La implicación es: ¿por qué lo estáis mirando con anhelo como si lo estuvieran perdiendo? No lo están perdiendo, ¿cierto? Entonces miremos allí el versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cuáles son las siguientes palabras? Otra vez de la misma manera vendrá en que lo habéis visto irse. Entonces, ¿cuál es nuestro motivo para servir a Jesús? Que Él va a volver, Él va a regresar. Tenemos el motivo apropiado para poder seguir haciendo su obra, ¿cierto? Y déjeme decirle que Él va a regresar y va a ser el mismo Jesús, el mismo que estuvo allí con los apóstoles. ¿Sabe usted que 2000 años no han cambiado a Jesús en absoluto? Es el mismo Jesús en el cuerpo glorificado que está en el cielo. Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar por su iglesia. El mismo Jesús que estuvo en el mar de Galilea con los apóstoles. El mismo Jesús al que Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Es el mismo. Eso es maravilloso. Y Jesús, aunque está allí en el cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre, Él puede sentir lo mismo que nosotros sentimos. Esto también me parece a mí maravilloso.
saber que Jesús nos entiende. Y observemos el versículo 11. Dice, no solo este mismo Jesús, sino que así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Acaso no lo vieron cuando se fue? Así será cuando Él venga, va a ser el mismo Jesús. Jesús viene. Iglesia, Jesús viene. Amén. Y ese es el motivo apropiado. No necesitamos otro motivo, no necesitamos otro motor para hacerlo. Saber que Jesús regresa y que hay personas que se van a quedar sin Jesús. Y esa es nuestra tarea para continuar la obra de Jesús. Por tanto, iglesia, nosotros tenemos las provisiones adecuadas, las tenemos todas para completar la obra. Si la obra de Jesús es retrasada, no es por falta de equipamiento, es una cuestión de compromiso y de voluntad de nuestra parte. Es una cuestión de sujetar nuestra voluntad al Espíritu Santo. Recuerde que cuenta con el mensaje apropiado, con la manifestación apropiada, el poder apropiado, el misterio apropiado, la misión apropiada y el motivo apropiado. Es hora de continuar con la obra de Jesús. Usted no tiene más excusas, que usted no sea el retraso. Amada iglesia, y déjenme les regalo una última frase para cerrar. Para la obra de Jesús completar sus provisiones, debo aprovechar, y mi voluntad a su espíritu debo sujetar. Pongámonos de pie y vamos a orar.